Hola a todos, sean bienvenidos a esta serie de lecciones con base a la epístola a los romanos. Les saluda su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo, y quiero que veamos esta gran lección donde debemos recordar que es un estudio expositivo de la carta a los romanos. En esta lección vamos a estar viendo lo que es el capítulo 1, los primeros 16 versículos. Para ello, les ruego que tomen en cuenta la importancia de lo que conlleva un estudio de lo que es esta epístola y el cuidado que lleva por el hecho de que es una de las epístolas que, aunque para mi percepción sea una de las epístolas más maravillosas o que más me gusta, es una epístola que tiene un grado de dificultad mayor. Entonces, tomemos en cuenta eso y la necesidad de un estudio apropiado, un estudio serio y poder desarrollar poco a poco cada uno de los detalles que conlleva la epístola como tal. Vamos a estar viendo en estos momentos, como lo mencioné, el capítulo 1. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver en primer lugar lo que es la salutación y Roma. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es el autor de la carta. Para ello, vamos a estar leyendo lo que es el versículo 1 que dice de la siguiente manera. Leo de la Reina Valera 1960. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí nosotros vamos a ver información que realmente debemos tomar en cuenta y debemos ver los aspectos que él está mencionando aquí, cómo es que él se está presentando a las demás personas. Aquí nosotros vamos a ver si el autor de la carta, Pablo, quien en la introducción vimos algunos detalles de lo que es la vida de él, algunas características que son de necesidad conocer, pero aquí el apóstol Pablo, vemos cómo se presenta. Dice aquí, siervo de Jesucristo. Aquí nosotros vemos que esta información es valiosa. Él está utilizando un término muy conocido que significa esclavo literalmente. La palabra allí, que es doulos, es muy conocida por el hecho de que cuando hablamos de este lugar, habían muchos esclavos, pero aquí él está utilizando esta palabra que su definición, una de sus definiciones, es alguien que está bajo subordinación de otro. Es alguien que se somete a la voluntad de otro. Muchas veces es obligado a hacerlo y otras veces voluntariamente. En este caso, él está utilizando esta palabra que fue de mucho impacto a aquellas personas. ¿Por qué razón? Porque él está utilizando una palabra que se está refiriendo a que él es esclavo y que él está sometido, que él está bajo subordinación de Jesucristo. Él es su amo y es aquí donde él está mostrando por quién es que les viene a escribir a ellos. Así que este dato es bueno que lo conozcamos. Dato que para aquellas personas que reciben esta epístola pueden comprender aún mejor y con más precisión que nosotros, aunque hay mucho contenido y que nos lleva a nosotros a entenderlo de una manera muy eficaz. ¿Por qué menciono esto? Bueno, en el contexto de esta epístola vamos a encontrar que el escenario, los destinatarios aquí en Roma son judíos y gentiles. Aquellas personas habían creído en Jesucristo como tal, por supuesto, así como nosotros hoy y tenemos la información. Pero aquellas personas, por ejemplo, los judíos, cuando veían esta palabra en el lenguaje que ellos tenían en aquel momento, pues, por ejemplo, lo que es
Jesús es el Salvador y Cristo el Mesías prometido. Entonces podemos ver un poco la mentalidad judía al escuchar estas palabras, que el apóstol Pablo, quien en algún momento llegó a ser un perseguidor de la iglesia, que en algún momento llegó a ser un fariseo estricto, un hebreo de hebreos, ahora está escribiendo y les está diciendo a aquellas personas de quien él es esclavo, de Jesucristo, sometido a él. ¿Por qué este detalle es importante? Bueno, aquí también veamos cómo él inicia. Él se menciona como un siervo y lo pone como principal en estas palabras, pero también dice llamado a ser apóstol. Aquí es una palabra muy importante. Cuando nosotros hablamos de un apóstol, la palabra apóstol es un enviado de Dios, y él aquí está diciendo que él fue llamado a ser un apóstol. Aquí no solamente está mostrándose quién es el autor, sino que también está mostrando su autoría como tal. El que les está escribiendo a ellos es un apóstol y fue llamado a ser apóstol. Entonces, este dato es muy importante porque él fue llamado a hacerlo, fue enviado por el Señor para hacerlo. Si nosotros recordamos el contexto de cómo él fue llamado a ser un apóstol, podemos ir a lo que es Hechos capítulo 9, donde se nos menciona este evento y cómo él lo vuelve a mencionar o lo menciona en Hechos 22 y también en Hechos 26. Aquí podemos notar, como lo hemos o lo he mencionado, su autoría. Inclusive, aquí muestra quién es y para qué les está escribiendo a ellos. Podemos notar cómo esta carta a los romanos él describe de forma diferente en cuanto a otras epístolas. ¿Por qué razón? Bueno, por ejemplo, aquí hay una palabra que es importante, dice apartado para el evangelio de Dios. O veamos la palabra apartado para el evangelio. Pablo muestra aquí sus credenciales. Aquí es de gran necesidad que él lo haga. Aquí había una necesidad de que él mencionara estas palabras. Él inicia mostrándose como un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio. ¿Por qué esta palabra es importante? Nosotros debemos entender las razones de su apostolado. Cuando él utiliza esta palabra, vemos en otras epístolas que él se menciona por la voluntad de Dios, como en Primera y Segunda de Corintios, en la epístola a Éfeso o a Colosenses, o la segunda carta que escribe a Timoteo. Cuando vemos la primera carta a Timoteo, él dice por mandato de Dios, pero aquí a los romanos, él dice apartado para el evangelio. Así que él está mostrando, introduciendo lo que él va a hablar. Aquí vamos a ver un poco más de esto. Pero en las otras cartas que no he mencionado, como primera y segunda de Tesalonicenses y Filemón, no dice nada. Esta carta, esta introducción de él es muy diferente a las demás. Así que es importante. ¿Por qué? Pablo aquí introduce su gran tesis para hablar y es acerca del Evangelio. ¿Por qué somos justificados? Por la obediencia al Evangelio. En Gálatas capítulo 1, versículo 15, podemos ver una información muy importante en cuanto a su apostolado, cómo él muestra por qué él es un apóstol. Antes de que él naciera, ya él estaba apartado para su trabajo. Pablo no solamente muestra su credencial, sino aquí utiliza palabras. Él ha sido apartado, él ha sido llamado. Así que es estas palabras de peso. Alguien, un siervo bajo sujeción a él, alguien que fue llamado a ser un apóstol y alguien que ha sido apartado para el evangelio. Estas palabras muestran aquí un detalle valioso. Tiene un lenguaje que era muy conocido por los judíos, como por ejemplo,
era utilizado para los profetas. Este lenguaje tuvo que retumbar fuerte en las mentes de estas personas. En caso, primeramente, los judíos. Y tenemos textos que nos confirman este lenguaje en el Antiguo Testamento. Que por ejemplo, pueden ver lo que dice Ezequiel capítulo 2, versículo 3, Daniel capítulo 10, versículo 11, Jeremías capítulo 1, versículo 4 y versículo 9. La palabra esclavo también. Así que aquí son varias palabras que se están utilizando que tanto para el judío y el gentil les va a llamar la atención, les va a cautivar y ellos van a ver la gran necesidad de leer el contenido de esta epístola. ¿Por qué? Porque viene de un apóstol enviado del Señor. Y hoy nosotros cuando leemos esta epístola debemos considerar lo mismo. El apóstol Pablo da una de las primeras pinceladas a lo que es él y también lo que él va a hacer, como por ejemplo la palabra evangelio. La palabra evangelio que es buenas noticias. Esta palabra se encuentra en el Antiguo Testamento como en el segundo libro de Samuel capítulo 4 versículo 10 o en el capítulo 18 versículo 25. Esta palabra que nosotros vemos así fue transliterada en el Nuevo Testamento, pero no traducida. ¿Y por qué esto es una gran lección que nosotros veamos? Porque era gran conocida o era conocida por todas estas personas y era muy clara para ellos. El Evangelio, nosotros como lo tenemos, es un gran valor también. Los cristianos compartimos con Pablo estas palabras. Nosotros también que sabemos que hemos sido llamados, que hemos sido esclavizados y apartados. Nosotros hemos sido llamados por medio de la predicación del Evangelio, por supuesto. Hemos obedecido el Evangelio. Nosotros estamos bajo sujeción y estamos apartados y tenemos el mandato. Tenemos que ir a predicar el Evangelio como tal. Así que esto es de mucho valor para todos. ¿Qué también podemos hablar acá? Podemos ver lo que es el origen del Evangelio. Vamos a ver lo que dicen estos primeros versículos también. Dice el versículo 2 en adelante al 4. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Bueno, el Evangelio fue anunciado y hay destellos de lo que es el Evangelio, donde profetas, y el detalle que se nos muestra aquí es que profetas estuvieron hablando de esto. Esto había sido prometido desde antes. Ya las escrituras tenía contenido de lo que iba a suceder. Esto no era algo secreto. Esto era algo que nosotros encontramos inclusive desde el primer libro de la Biblia. Moisés, en Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos detalles donde vemos aquí el protoevangelio. Este enunciado de parte de Dios donde llega a Adán y a Eva de que esa semilla que es Cristo vencería a la serpiente que es Satanás. Podemos anotar Hebreos capítulo 9, versículos del 2 al 14. La simiente que nosotros vemos que la simiente de la mujer, es decir, la descendencia y que Cristo es el que iba a vencer, hace una referencia a la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre la cruz para darnos vida. Jeremías menciona también sobre el Evangelio allá en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Esto es justo lo que Pablo va a estar hablando en la carta y desarrollando
todo lo que es el Evangelio y lo que hace el Evangelio como tal, utilizando términos, un lenguaje legal. Así que es importante que veamos esto. En Romanos vemos el Evangelio y vemos que se centra en él en diferentes áreas. Cuando vemos aquí los versículos 3 y 4, por ejemplo, es muy claro que va de menos a más para explicar más a fondo el Evangelio. Las buenas nuevas, vemos que ya no era algo que estaba escondido, o sea que ellos no sabían que esto se iba a dar, porque el texto está diciendo que esto se había hablado y se había prometido como tal. Eso lo podemos ver muy bien en lo que es la escritura. Y en cuanto a que esto ya ha sido hablado desde antes, encontramos textos como los que mencionamos, o allá en Génesis 49:10, donde Moisés es llamado, o vemos ahí un dato que en este texto, y vemos los datos de cómo también se muestran palabras de un profeta, de que un profeta se iba a levantar. Si leemos, por ejemplo, Deuteronomio 18:15, él, un profeta, y si iban a levantar profetas así, en primera base, quién sería un profeta y las características que iba a tener, pero hace una aplicación futura a Jesús. Si nosotros vemos Juan capítulo 5, versículo 45, donde tiene una aplicación en Jesús, así como lo vemos en Mateo 7:5, Dios levantará un profeta, a él oíd. Vemos cómo el escritor de Hebreos también nos habla de que Dios habla a través de su Hijo. Esto encontramos en textos clave. Miqueas 1:5, Isaías 7:14, Isaías 9:6 y 7, Isaías 53, palabras clave. Pero ¿qué es lo que vemos aquí si resumimos estos versículos? En el versículo del 1 al 2 vemos que se anunció por los profetas, específicamente el versículo 2, el Evangelio. Esta información que había sido prometida ya se había anunciado por los profetas. Y en el versículo 3 al 4 hace una descripción donde se centra en Jesucristo. Vemos que es así. En Salmos 16:10 vemos que se dan detalles cómo se anunció la resurrección de Jesús. Y tiene que ver mucho con el contenido de Romanos. En Hechos capítulo 2, versículos del 30 al 32 se habla de ello. Sin duda el Evangelio se centra en Jesús. Los profetas habían hablado al respecto como tal. El texto nos responde que fue declarado con poder. ¿Según quién? El Espíritu de Santidad. Vemos el trabajo del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué es lo que vemos aquí? La cúspide de todo el milagro. Y es la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué Jesús dio su vida y la tomó de nuevo? En Juan capítulo 10, versículos del 17 al 18, se mencionan estas palabras, por ejemplo, pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús entregó su vida y la tomó de nuevo. Vemos aquí este detalle en Romanos 1:4, donde dice que Él tomó su vida por el Espíritu Santo. Vemos cómo la deidad trabajaron en completa armonía y en completa unidad. El Padre dice en Hechos 2:24 o Hechos 2:32, también dice que Dios, Hijo, tenía el poder para hacerlo. Juan 2:19 y 10, 17 y 18. Podemos ver entonces la armonía de las tres personas de la deidad. Podemos notar eso. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Bueno, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Podemos anotar lo siguiente. El Padre, Hechos 2, versículo 24 y versículo 32. Para el Hijo, Juan capítulo 2, versículo 19 y capítulo 10, versículos del 17 al 18. El Espíritu Santo, Romanos 1:4
y también capítulo 8, versículo 11. ¿Qué más podemos hablar? Aquí, ¿quién es el que habla en el Evangelio? Bueno, aquí vemos detalles importantes. El Hijo de Dios, nuestro Señor, linaje de David según la carne, venía de ese linaje, resucitado de entre los muertos, declarado Hijo de Dios, palabras muy fuertes para los judíos. Recordamos las palabras de Juan 10:30 o Juan, lo que es el capítulo 5, versículos 18 y 19. Claro que algo muy fuerte. Y estas palabras Pablo las está diciendo. Así que aquellas personas pueden ver cómo este apóstol les está diciendo todo esto a ellos. ¿Qué más podemos ver? Hablemos ahora del regalo de Dios. Veamos los versículos 5 y 6. Podemos leerlos. Dice de la siguiente manera: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Dice aquí el texto, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué vemos nosotros en este texto? El apóstol Pablo recibió de parte de Jesús, el Hijo de Dios. Sabemos que Dios, el Salvador, el Mesías prometido, y quien hizo que Pablo recibiera gracia, el favor inmerecido para el pecador. Y vemos esos detalles en Hechos 9, 18 y 22, 16. A Pablo se le indica que era necesario ser bautizado invocando el nombre de Jesús. Pero Pablo no solo recibe gracia en ello, sino el ser llamado a ser apóstol. Pablo, quien perseguía a la iglesia, eso no se ve nada bueno, no es nada positivo, pero Pablo recibe la misión de ser enviado con el propósito a la obediencia a la fe a todas las naciones. Encontramos detalles como este gran trabajo Pablo lo hizo. Vemos que él en la epístola a Colosenses capítulo 1 versículos 5 y 6 muestra estos detalles como tal. Así que podemos anotar ese texto allí, Colosenses 1 del 5 al 6. Pablo da esto y el mismo mensaje que Pablo obedeció es el mismo mensaje que tiene que anunciar y que tuvo que hacerlo a otros. Eso tiene razón y una razón muy importante. Aquí vemos que él da una razón y es que aunque él no tuviera que dárselas, él aquí nos da el detalle de que es, escúchese bien, por amor y justicia. Cuando nosotros vemos aquí el texto, es importante esta palabra que dice aquí, por amor de su nombre. Aquí, este dato es muy necesario que lo consideremos. Cuando él menciona aquí que él da el detalle que es por amor de su nombre, es que no es por amor a sí mismo, sino por lo que representa su nombre. ¿Qué es lo que representa su nombre? Amor y justicia. Vemos detalles en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y Salmo 116, verso 5. Entonces, es importante mencionar aquí hasta este punto la importancia de esta palabra. Su nombre significa amor y justicia. También es de necesidad hablar de la palabra fe en contexto. Aquí en el versículo 5, esta palabra se refiere a el Nuevo Testamento, al conjunto de doctrinas del nuevo pacto, al Evangelio, las nuevas, lo que salva, todo lo que conlleva el Evangelio, todo lo que encontramos en el nuevo pacto. Así que él está hablando acerca de todo esto. Y encontramos esta misma referencia, no solo acá, sino que también la encontramos en el capítulo 16, el versículo específicamente el 26. No olvidemos los regalos, y aquí hay un regalo importante, la gracia, y número 2, la misión. Así que esto debemos tomarlo aquí.
¿Qué vemos aquí ahora en el versículo 7? En el versículo 7 vamos a encontrar que dice lo siguiente. Dice así, y es hablar acerca del destinatario de la carta. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poco estas palabras. Los cristianos romanos aquí están en pertenencia, en propiedad, en esclavitud de Jesucristo. Son de Jesús. Se les describe hacia ellos. Ellos son amados de Dios mediante Cristo. No hay otra manera de estar en el amor de Dios. Escúchese bien, si no es por el amor de Cristo. La bendición de ser objeto de amor es grande. Y también aquí vemos llamados, son invitados para ser apartados para el servicio de Dios por medio de esa obediencia al Evangelio. Santos, puros, apartados. Dios es el que invita por medio de la obediencia al Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Pablo hace aquí un saludo y concluye con palabras muy conocidas. Gracia y paz. Es muy importante, un saludo muy conocido en aquella época, gracia y paz, charis y paz, que es Irene, pues estas palabras solamente se pueden obtener por medio de Jesucristo. Aunque estas palabras eran muy conocidas, aquí el apóstol Pablo las utiliza en un sentido espiritual. Escúchese bien, en un sentido espiritual. Y la gracia que nosotros podemos recibir únicamente es por medio de Jesucristo. La paz, la armonía que obtenemos para con Dios, solamente la tenemos estando en Cristo. Así que es necesario que usted y yo tomemos en cuenta este gran saludo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados, invitados a ser apartados, gracia y paz. Un saludo aquí muy conocido. En el judaísmo era muy conocido la palabra paz, shalom. Pero aquí todas estas palabras se están utilizando en un enfoque espiritual, donde este saludo, esta paz, este estado de armonía que tenemos solamente en Cristo Jesús. Así que tome en cuenta estos detalles de este versículo. Ahora, podemos hablar un poco más. Podemos hablar acá lo que es el versículo 8 al 15. Vamos a ver la salutación, pero aquí vamos a ver cómo se va a enfocar más en Roma. Y aquí, ¿qué es lo que va a estar hablando el escritor? Bueno, aquí se va a estar enfocando mucho en lo que es el propósito. Vamos a ver el propósito de la carta, tomando en cuenta que también él menciona en capítulos finales el propósito de que también al llegar allá ellos le ayuden para llegar a España. Pero también toma en cuenta aquí cómo él introduce lo que él quiere ir a hacer allá. Además, también es parte del propósito y una de las razones que desea el apoyo de ellos. Sin embargo, consideremos aquí algunos detalles que se muestran en este texto. Vemos que el propósito es dar gracias. Veamos primeramente estos dos versículos. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de quien vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Por qué estas palabras son necesarias entenderlas? Pablo da gracias a Dios de la única manera que se puede hacer, que es por medio de Jesucristo, y ora por los hermanos que están en Roma. Cuando vemos una carta aquí, debemos ver la espiritualidad como tal. El apóstol Pablo es un hombre de oración, es un hombre agradecido con Dios, es un hombre preocupado
Así que aunque el apóstol Pablo tiene un gran credencial y va a hablar muy fuerte en esta carta, él es un hombre de oración y que él muestra y les hace saber a ellos cómo él invierte su tiempo orando por ellos. Él da gracias. Pablo aquí muestra esto. ¿Por qué? Aquí la fe de ellos tiene que ver con el comportamiento y la conducta. A pesar de que va a mostrar detalles fuertes que necesitan que ellos hagan un cambio y que mejoren, aquí hay un detalle y es el artículo que es utilizado aquí. Cuando nosotros vemos la palabra que dice la fe, encontramos esta palabra o por vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta palabra es importante porque demuestra cosas positivas de ellos, cómo ellos vivían el evangelio y cómo el comportamiento se hablaba por todo el mundo. Pablo aquí utiliza una palabra que quizás digamos sea una hipérbole. Bueno, esta palabra es importante. ¿Por qué? Porque aquí lo que está queriendo es enfatizar un punto. ¿Y cuál es el punto? Que ellos estaban siendo de gran ejemplo a muchas personas en todo lugar. Todos, pues iban a hablar de Roma. Recuerden, Roma era muy conocido en el mundo de aquel momento. Así que cuando se dan cuenta de que en Roma habían cristianos por doquier, como esto era de ejemplo a otros, pues les iba a llegar a sus oídos. Y es lo que sucede. Y Pablo lo está haciendo saber a ellos. Ustedes están dando ejemplo y por ello doy gracias a Dios. Así que es necesario ver esto, cómo él ora con respecto a los cristianos que están en Roma. Ahora usted por los hermanos les escribe a otros hermanos. Veamos el ejemplo de Pablo. Pablo les escribe a ellos y agradece a Dios por cómo andan. ¿Cuánto tiempo agarramos nosotros para escribirles a otros hermanos y mostrarles nuestro amor y mostrarles que le damos gracias a Dios porque avanzan en la fe, porque siguen adelante? Es bueno. Hoy tenemos tantos medios de comunicación. En aquel momento se enviaban cartas y hoy hay muchos medios donde podemos escribir y enviar una carta. Hay muchas maneras. ¿Cómo no utilizarlas e imitar este gran comportamiento del apóstol Pablo y cómo muestra el gran comportamiento y la gran conducta y actitud de los hermanos que están en Roma? Podemos hablar también aquí un poco de lo que es anunciar su visita. Si leemos los versículos del 10 al 13, vamos a leerlo todo, pero aquí en este punto considerarlo hasta la parte A. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, escúchese bien, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicar algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis, dice, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Por qué es importante estas palabras que se comparten aquí? Bueno, veamos lo siguiente. El apóstol Pablo ora para cumplir su deseo también, de ir ¿a qué? A sus hermanos. El apóstol Pablo muestra unas palabras que deben estar en todo cristiano y es rogar, esa rogativa, esa súplica a Dios. Y él lo hace con un propósito hermoso, es tener un próspero viaje,
es poder visitarles, es estar allí con ellos. Así que vemos estas palabras aquí como tal, anunciar su visita. Pablo, bueno, sí llegó a Roma, llegó en cadenas y sufriendo naufragio, de acuerdo a lo que vemos en Hechos capítulo del 26 al 28. Esto nos enseña que hacer la voluntad de Dios es necesario esperar en Él. Nos lleva a muchos desafíos también, la voluntad de Dios. Bueno, Él tuvo que enfrentar grandes cosas y estando en estos lugares, Él se dispuso a hablar el Evangelio, por supuesto. Pero ¿por qué este detalle es importante? Bueno, porque aquí también Pablo desea impartir ¿qué? Algún don. Pablo muestra que va a hablar de predicar y ya vamos a hablar de este punto, pero muestra aquí anunciar su visita, predicar algún don. Cuando nosotros hablamos de aquí de impartir algún don, perdón, estas palabras deben ser muy importantes porque no hay una aplicación hoy. Aquí un don espiritual. Podemos considerar, por ejemplo, la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículos del 8 al 10, cómo se enlistan los dones que estuvieron allá o recibieron los Corintios, 9 dones, y para ser confirmados. Esto es importante porque cuando nosotros hablamos de los dones es algo milagroso que se daba por la imposición de manos de los apóstoles. Únicamente ellos podían hacer esto. Pero ¿por qué este detalle es necesario? Bueno, por lo que se menciona en el capítulo 12. Si nosotros recordamos también que cuando hablamos de los romanos, ellos, y ya habían varios años acá, si esta carta se envió en el 57-58, bueno, ya llevaban 17 años de la iglesia haber sido establecida en Jerusalén, donde ahí estuvieron varios cristianos y también vemos que probablemente muchos de esos cristianos pudieron viajar allá. Bueno, quizás habían algunos que tenían dones, pero no habían muchos. Y recuerden que para este momento ya habían muchos cristianos y había gran necesidad de ello. Y los únicos que podían hacer eso para que todos fueran confirmados es por imposición de manos de los apóstoles. Para ello podemos notar lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 14 al 25. Así que es necesario tomar en cuenta esto. ¿Pero para qué? Dice para ser confirmados. Esto se refiere a ser fortalecidos, establecerse, a ser firme o fijar. Y así es como se traduce estar puesto, firme, de acuerdo a lo que podemos ver también en Lucas 16:26 como tal. Cuando vemos estas palabras, dando a entender algo que está firme, este término en su contexto está relacionado con algún don espiritual, recuerden. Los dones eran de provecho, 1 Corintios 12:7, para edificación de la iglesia, 1 Corintios 14:12. Y vemos cómo es que esto se daba y en diferentes textos de la Biblia. Pablo confirmaba a los hermanos y posiblemente animaba y esto servía para que cuando ellos hablaran el mensaje a otros fuera confirmado también. Los dones espirituales eran de mucho provecho y también para edificación de la iglesia. Esto es muy fuerte. En Hechos 9:31 tuvo que ver, y aquí vemos un detalle de la iglesia del siglo primero. Y sin embargo, enfatizamos que tanto ayer como hoy, bueno, la iglesia crece y se fortalece, pero únicamente a través de la revelación de la palabra, revelación que hoy ya tenemos completa, que es lo importante en aquel momento. Eso se estaba haciendo como tal. Aquellos estaban apenas recibiendo esto. Hoy nosotros ya tenemos todo completo. Podemos anotar para este detalle Primera de Pedro 2:2 y Hechos 20:32. Cuando vemos aquí es que se fortalecen, ¿cómo son fortalecidos? Es a través de la revelación
es a través de la palabra de Dios, a través del aprendizaje y la ejecución de la palabra de Dios. Palabra que en ese momento, como lo mencionamos, la diferencia es que aquella revelación no se tenía física como tal. Hoy ya la revelación ya la tenemos completa, así que nosotros somos fortalecidos en la revelación de la palabra que ya está completa. Por ende, debemos tomar este detalle aquí que se nos comparte. Es probable que Roma hubieran hermanos, como lo mencionamos, con dones milagrosos. Si no, no hubiesen tenido que dar instrucciones en Romanos 12, pero no podemos decir cuántos o qué tantas o qué tantos dones, pero él quería entregar a otros dones espirituales. También tenía el deseo de que fueran confortados mutuamente. Por eso estaba la necesidad de hacerlo mutuamente, mutuamente. No todos sabemos que como ahí no habían apóstoles, no todos los cristianos que estaban allí, habían conocido un apóstol y hasta este momento podemos ver cómo él escribe y quería llegar ahí a Roma y no había llegado un apóstol allí como tal. Así que esto es de mucha necesidad. Esto es como la explicación de ser animados juntamente, pero con mutuo estímulo. Así que era de necesidad de esto. Y esto sería a todos. Imagínense, también aquí vemos cómo el apóstol Pablo tenía la estima de ser más que los demás. No, por supuesto, más bien al contrario, pero tiene un gran deseo y él anticipa una dulce comunión. Aquí el apóstol Pablo habla con ese deseo, como llegar allá, anticipa esa llegada con tanto amor. También en su anuncio hace referencia al ser estorbados. Cuando vemos esta palabra que encontramos aquí que dice que ignoréis en el versículo 13 que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Estas palabras son muy importantes que las tomemos en cuenta en su contexto. ¿Por qué razón? Pablo quiere ir, anticipa su comunión con ellos, el deseo y cómo ora, pero también hace referencia a esta palabra que ha sido estorbado, que él quería ir. No sabemos cómo realmente, pero en su contexto tiene un gran sentido. No es en sentido negativo como por ejemplo en referencia a Satanás, que cuando se utiliza la palabra él estorba y agarran este texto. No, aquí no. Porque recuerden que cuando uno llega a una conclusión de una interpretación tiene que considerar primero el contexto. ¿Y cuál es la luz que nos da aquí el contexto para entender a lo que se refiere? Bueno, si nosotros vemos lo que Pablo menciona en Romanos 15:22, Pablo estaba impedido debido a su obra misionera por andar en Europa y en Asia. Romanos 15 del 17 al 22. Por recorrer diferentes áreas de Jerusalén, el Lírico también. Pero vemos esto. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Entonces, que el propósito de la carta es de llegar allí, bueno, para ver la hermandad, versículo 10, desea impartir algún don, versículo 11, y versículos 12 y 13, para ser confortados. Eso es lo que encontramos aquí. ¿Qué más? Podemos ver lo que es predicar el evangelio también. Otro propósito que vemos acá. Y aquí es la parte B del versículo 13 al 15. ¿Qué es lo que vemos acá? Y aquí vamos a estar hablando un poco hasta el versículo 16 también. Algunos detalles que debemos conocer como tal. Vamos a ver aquí lo que dicen estos versículos. Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto.
como entre los demás gentiles. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a ver estas palabras como tal. Cuando nosotros vemos estas palabras, por ejemplo, la parte B del 13, que menciona la palabra fruto, predicar el Evangelio aquí es aquí que menciona esta hilo que debemos meter aquí y quedarnos en su contexto, ha sido mal interpretado. Cuando se refiere a obtener algún fruto, es como un resultado de la predicación del Evangelio y solamente indica conversión. ¿Cuál es el fruto que el apóstol Pablo desea de allí? Bueno, al predicar el Evangelio, el fruto que se desea es conversión. Pero ¿por qué llegamos a esta conclusión? Recuerden que la Biblia se interpreta por sí misma. Primero se considera el contexto. Si nosotros vamos a Romanos 16:5, se usa eso. Romanos capítulo 16, versículo 5, se usa la palabra para hablar de un hermano, Epeneto, quien fue el primer fruto de Acaya, o Asia, mencionan algunos. Así que es necesario que veamos esta gran explicación y que uno aprende las reglas de interpretación. Primero vemos el texto, el contexto en el pasaje y la carta, y ella misma nos va a dar la explicación. Aquí, en contexto, entonces vemos que esta palabra fruto que el apóstol Pablo desea al predicar el Evangelio es que otros obedezcan. Así que esto es de mucha importancia. Pablo desea ir pronto, ir a anunciar el Evangelio, pero él no sabía que iba a ser encadenado en un naufragio y tener o estar en medio de muchos con temor. Pero Pablo se sentía deudor y deseaba ir y predicar el Evangelio en Roma, el Nuevo Testamento. Pablo aquí da como diciendo, ahora sí, yo voy, ahora sí voy a ir, deseo ir, estoy ansioso de ir. Tenía una ansiedad y esta palabra es importante. Pablo desea ir allá, siente esa necesidad, siente esa ansiedad por ir y predicarles a ellos. ¿A quiénes? Dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Vamos a considerar aquí que él está diciendo prácticamente a todos, pero aquí hay una palabra que es muy importante. La palabra utilizada aquí para no sabios, que es traducida de esta manera en la Reina Valera, en otras versiones es traducida como bárbaros, como en la Biblia textual o la Biblia de las Américas. Y esa palabra, el equivalente es bárbaros. Así que en lo que es la textual y la Biblia de las Américas está bien traducida. ¿Qué es un bárbaro? Vamos a hablar un poquito de un bárbaro. La idea que es al no griego o gentil que no es griego por nacimiento ni por cultura. Podemos ver los comentarios al pie de la página de la Biblia de las Américas. Pablo va más allá del griego, encierra todo el gentil. Eso es lo que quiere dar a entender. Eran gente no civilizada, que no hablaba griego probablemente, pero recordemos que Pablo hablaba 19 idiomas. Así que quien sea y que no hable griego, era deudor de ellos. Estas personas que balbucean, por ejemplo, no hablaban bien probablemente, bueno, que no eran educados, a ellos también les quería predicar el Evangelio. Y este detalle es muy importante. Aquí, estas personas que quizás no pertenecían al imperio romano, que eran pueblos bárbaros, gérmanos, no civilizados, rudos o groseros, probablemente. Bueno, la idea aquí es que Pablo muestra la universalidad del Evangelio.
a educados o no educados, a sabios o a no sabios, soy deudor. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no importa quién sea, le predicamos porque el Evangelio nosotros debemos considerarlo para todos. Recordamos las palabras de Santiago capítulo 2 versículo 1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es estas palabras las que quiere dar a entender el apóstol Pablo, la universalidad del Evangelio. El uso griego de esta palabra bárbaros, bueno, probablemente balbuceo, tartamudeo, sí, en el sentido de habla extraña o de diferente al griego, pero entendamos esto, educados o no educados, quizás eran así, y bueno, es esta parte que también debe ser tomada en cuenta, pero considerar siempre el foco del apóstol Pablo que está dando aquí como tal. En el Nuevo Testamento, cuando se hablan de bárbaros, por ejemplo, el término aparece solo 4 veces en 1 Corintios 14:11. Pablo lo usa en el sentido que es como, por ejemplo, si nosotros vemos el sentido básico de balbuceo o tartamudeo, se utiliza de esa manera. En Hechos 28:2 vemos como la referencia es a individuos no griegos que hablan su propio idioma, como en Malta. En Romanos capítulo 1, versículos del 14 al 15 que vemos aquí, está describiendo la universalidad de su compromiso apostólico como tal. Así que vemos eso. Debe predicar a bárbaros, así como a helenistas, así como a griegos, así como a judíos, a todos. Y está utilizando estas palabras, sabios como no sabios, para describir que debe hacerlo a todos. Así que estas palabras son fuertes para aquellas personas. Quizás tal vez cuando nosotros lo leemos no tenga el mismo efecto que pudo haber causado en el oído de ellos, porque ellos estaban en el contexto donde esto estaba sucediendo, donde esto pasaba, donde esto se daba. Pero es necesario entenderlo, apreciarlo bastante. Así que podemos hablar de esto. Aquí hay otras palabras que podemos considerar, pero recuerden, estos detalles o estas definiciones podemos encontrar muchas, como por ejemplo en Kittel, podemos encontrar estos detalles en el compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, página 99 y 100. Así que pueden ver la importancia de estas palabras, un gran compromiso del apóstol Pablo a anunciar lo que es el Evangelio. Si vemos aquí el propósito de la carta, damos gracias nosotros, queremos anunciar la visita a otros para compartir. Quizás no podemos hacer eso, pero sí animarnos unos a otros, predicar el Evangelio y que muchos sean convertidos. Es la necesidad que debe haber en todo cristiano. Tengámosla nosotros también, así como el apóstol Pablo lo menciona. Con esto podemos concluir lo que es esta segunda lección y es viendo los primeros versículos como tal, rogando sea de provecho esta información y que veamos lo bueno que es Dios al estudiar esta epístola y poder utilizar estos medios para que así muchos, así como yo y otros, podamos aprender siempre. Con esto concluimos. Que Dios les bendiga.